No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Años atrás, comencé a tener un sueño recurrente. Era siempre el mismo. Yo llevaba a mis 2 hijos pequeños al lago. En el sueño, el aire tenía un frescor que solo existe en los días de verano. La luz del sol reflejaba destellos dorados sobre el agua y alrededor de una mesa de picnic, nuestra familia reía y compartía comida. Era una escena de la felicidad cotidiana, pero cada vez había algo que no encajaba. A unos metros de nosotros, en otra mesa de picnic, una pequeña niña de cabello oscuro se sentaba sola. Su figura era borrosa, como si no perteneciera del todo al lugar. Estaba inclinada sobre la mesa, con las manos cruzadas frente a ella, mirando hacia el lago con una melancolía inexplicable. Cada vez que veía a esa niña, una sensación extraña me invadía. No sabía quién era, pero sentía que la conocía. Más aún, sentía un amor profundo por ella, como si en algún rincón de mi alma supiera que ella era parte de mí. El sueño se repetía una y otra vez, durante años. En mi vida diaria todo parecía normal. Estaba casada y tenía 2 hijos sanos, con los que compartía días llenos de amor y caos, como cualquier madre. Pero cada vez que despertaba de ese sueño, sentía un vacío, una sensación de estar incompleta que no podía explicar. Los médicos me habían dicho después de mi segundo hijo que debido a una condición médica sería imposible tener más hijos. Fue devastador, no porque quisiera más hijos, sino porque sentía que algo o alguien faltaba en mi vida. Los años pasaron y mis hijos crecieron. Los sueños continuaban, inmutables. La niña de cabello oscuro siempre estaba allí, al margen de la escena, sin interactuar con nosotros, como una sombra atrapada entre 2 realidades. Intenté ignorar las emociones que me provocaban esos sueños. Le conté a mi esposo alguna vez, pero él solo lo atribuyó al estrés o a mi imaginación. Con el tiempo, empecé a cuestionarme si esos sueños significaban algo más. ¿Era un eco de una vida pasada? ¿Un destello de un universo paralelo donde mi vida había tomado otro camino? ¿O tal vez era un recordatorio de algo que nunca tendría? 12 años después del nacimiento de mi hijo menor, mi vida dio un giro inesperado. Descubrí que estaba embarazada. La noticia me tomó por sorpresa, y también a mi esposo, quien inicialmente estaba en shock. Fue un embarazo no planeado, y francamente una completa sorpresa. Recordé las palabras de los médicos que habían asegurado que esto era casi imposible, pero allí estaba, enfrentándome a lo que parecía un milagro. Mis hijos, ahora adolescentes, estaban emocionados y un poco nerviosos por la llegada de un bebé a la familia. Se turnaban para hablarle a mi vientre, intentando adivinar si sería niña o niño. 9 meses después, nació una niña. Tan pronto como la vi, con su cabello oscuro y sus grandes ojos que parecían contener siglos de sabiduría, lo supe. Era ella, la niña de mis sueños. La conexión fue instantánea, casi eléctrica. Sentí que el vacío que había arrastrado durante años finalmente se llenaba. Mientras la sostenía en mis brazos, recordé cada uno de esos sueños y comprendí lo que habían significado. Ella siempre había sido parte de mi vida, pero de alguna manera estaba atrapada, esperando el momento adecuado para cruzar de esa otra realidad a esta. Con la llegada de la pequeña, la dinámica familiar cambió drásticamente. Mis hijos mayores, a pesar de la diferencia de edad, se convirtieron en sus protectores y compañeros de juegos. La transición no fue fácil al principio, pero con el tiempo, mi hija menor unió a nuestra familia de una manera que nunca había imaginado posible. Nuestra familia ahora está más unida que nunca. Mi hija menor, con su risa contagiosa y su energía interminable, se ha convertido en el corazón de nuestra casa. Aunque todavía hay días difíciles y desafíos por enfrentar, ya no siento ese vacío que me perseguía durante años. Nunca volví a tener ese sueño. La imagen de la niña solitaria en la mesa de picnic desapareció para siempre, como si al nacer hubiera roto una barrera invisible entre lo que era y lo que debía ser. Sin embargo, algo más cambió. A veces, cuando la miro jugar, siento que estoy viendo no solo a mi hija, sino también un eco de algo más grande. He llegado a creer que aquellos sueños no eran simples fantasías de mi mente. Eran ventanas a un universo paralelo donde las cosas no habían salido como aquí, donde quizás nunca tuve a mi hija y esa pequeña seguía esperando sola, observándome desde el otro lado. A medida que mi hija crece, no puedo evitar maravillarme de cómo algo tan imposible puede sentirse tan natural. Cada sonrisa suya, cada risa, cada lágrima parece una declaración de que el destino, o lo que sea que controle nuestras vidas, encontró la manera de arreglar lo que estaba incompleto. Mi historia no es solo la de un sueño cumplido,
sino también la de un misterio, una prueba de que tal vez los límites de la realidad no son tan sólidos como pensamos, que el amor en su forma más pura puede encontrar su camino a través de universos, tiempos y posibilidades infinitas para reunirnos con aquellos que estaban destinados a ser parte de nosotros. Tenía 12 años cuando ocurrió, y aún hoy, 14 años después, revivo ese momento como si hubiese sucedido ayer. Estaba sentado afuera, disfrutando del aire fresco y del crujir de las hojas bajo mis pies. Era una tarde tranquila, como cualquier otra. No había nada fuera de lo común en ese día, ningún indicio de que mi vida cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. Cerré los ojos por un segundo, pensando en mis cosas, y cuando los abrí, ya no estaba allí. En un instante fui arrancado de mi realidad y arrojado a otra completamente diferente. Pasé de estar sentado al aire libre a caminar dentro de una casa que no reconocía. Pero eso no era lo más extraño. Mi cuerpo ya no era mi cuerpo, era más alto, más fuerte y diferente. Mis manos eran más grandes, mis pasos más firmes y mi voz, aunque no la escuché, la sentí diferente en mi garganta. Lo más desconcertante de todo, yo era de otro género. No había transiciones, no hubo un sueño ni una señal de que algo estaba cambiando, simplemente era. No tenía recuerdos de mi vida como el niño de 12 años que había estado sentado afuera momentos antes. Todo en ese instante estaba teñido por la perspectiva de esta persona desconocida, cuyas emociones, pensamientos y sentidos ahora eran míos. Caminaba por una escalera angosta en una casa que parecía gastada por el tiempo, con paredes agrietadas y luces parpadeantes. El aire tenía un olor peculiar, como a humedad mezclada con un rastro de cigarro viejo. Sabía que estaba buscando algo, aunque no podía precisar qué. Todo en esta experiencia era terriblemente real. Podía sentir el tacto áspero del pasamanos bajo mi mano, escuchar el leve crujido de las tablas del piso bajo mis pies, incluso notar la presión de mis pulmones al respirar. Pero lo más aterrador no era la hiperrealidad de los detalles, sino la intensidad de las emociones. Había un miedo constante, una sensación de urgencia y un dolor que parecía clavarse en el pecho como si estuviera de duelo por algo o por alguien. Era como si estuviera atrapado en el fragmento más oscuro de la vida de esta persona. De repente, un grito resonó desde el piso de abajo. Era un sonido gutural, cargado de desesperación. Quería detenerme, girarme, bajar corriendo las escaleras, pero algo me obligaba a seguir subiendo. Sabía que no podía mirar atrás, como si ese grito fuese un eco de algo irreversible. Al llegar al final de las escaleras, me enfrenté a una puerta entreabierta. Una luz amarillenta se filtraba por la rendija y mi mano tembló cuando la empujé lentamente. La habitación estaba vacía, o eso parecía. Había un espejo antiguo en el centro y al acercarme lo entendí todo. En el reflejo no veía a la persona que yo era ahora, sino a mi yo de 12 años, el niño que estaba afuera minutos antes. En ese instante, la conexión entre ambos mundos se rompió. Regresé tan rápido como me había ido. De nuevo estaba sentado afuera, con las hojas crujientes bajo mis pies. El aire fresco golpeaba mi rostro y mi corazón latía con fuerza, como si hubiese corrido kilómetros. Sabía que no había sido un sueño. Mi cuerpo entero temblaba, no por frío, sino por la intensidad de lo que acababa de vivir. Había cosas que sabía ahora, detalles de esa casa, de esa persona, de esa vida, cosas que no podía ni quería entender. El resto del día lo pasé en silencio, tratando de procesar lo ocurrido. Mis padres me preguntaron si estaba bien, pero no tenía palabras para describir lo que sentía. La confusión, el miedo y la certeza de que algo más grande que yo mismo había sucedido se mezclaban en mi mente. Durante los 14 años que siguieron, esa experiencia nunca dejó de rondar mi mente. Cada día volvía a ella intentando desentrañar su significado. Leí sobre universos paralelos, fallas en la realidad, incluso sobre proyecciones astrales y vidas pasadas. Ninguna explicación parecía encajar del todo, pero todas me daban algo en qué pensar. Lo que más me perturbaba era la sensación de haber vivido un fragmento de otra vida. No era solo un vistazo, era como si hubiese sido esa persona por completo, aunque fuera por unos minutos.
y el grito, el que resonó desde el fondo de esa casa, seguía persiguiéndome. A veces lo escuchaba en sueños, como un eco que me recordaba que, aunque había vuelto, algo de mí había quedado atrapado allí. Con el tiempo empecé a verlo de otra manera. Tal vez aquella experiencia no fue un error, ni una simple anomalía de la mente. Quizás era un recordatorio de que la realidad es más frágil de lo que creemos, que en cualquier momento podemos cruzar a otra versión de nosotros mismos, a otro fragmento de existencia que comparte un vínculo invisible con nuestra vida actual. Aunque nunca volvió a ocurrir, esa experiencia me dejó una marca indeleble. Me enseñó a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que entendemos como real y a aceptar que hay cosas en este mundo que nunca podremos explicar por completo. Ahora, cada vez que miro mi reflejo en un espejo, me pregunto si, en algún lugar, alguien más está mirando de vuelta, viviendo una vida que, de algún modo, también es mía. Esto ocurrió en el verano de 2009, cuando tenía 16 años. Recuerdo perfectamente ese día porque marcaba el inicio de las vacaciones, ese momento en que el tiempo parece ralentizarse y todo se llena de promesas de días largos y despreocupados. Mi vida en ese entonces era la de un adolescente común. Clases, amigos, pequeñas discusiones con mi hermano menor y tardes interminables frente al televisor en el sótano, mi refugio personal. Aquella mañana me desperté tarde, alrededor de las 11, y encontré la casa vacía. No era algo extraño. Mi mamá solía estar ocupada con las actividades de mi hermano, como sus prácticas de béisbol. Preparé un pequeño refrigerio y me dirigí al sótano. El plan era simple: pasar unas horas viendo televisión hasta que llegara la hora de ir a casa de mi amiga. Habíamos quedado en vernos a las 3 de la tarde. Me acomodé en el viejo sofá con la televisión encendida en mi canal favorito. Recuerdo mirar el reloj cuando encendí la televisión. Las agujas marcaban las 11:30. Estaba tranquila, segura de tener mucho tiempo para perderme en algún programa antes de alistarme para salir. Parecía que apenas habían pasado unos 30 minutos cuando escuché pasos en las escaleras. Mi mamá bajó con una expresión extraña en el rostro, como si estuviera enfadada o preocupada. Antes de que pudiera decir algo, me preguntó: ¿dónde has estado todo el día? La pregunta me agarró por sorpresa. ¿Todo el día? Apenas había pasado media hora desde que me había despertado. Confundida, respondí: ¿de qué estás hablando? Apenas llevo despierta 1 hora. Mi mamá frunció el ceño y señaló el reloj de pared del sótano. Miré hacia arriba y sentí un nudo en el estómago. El reloj marcaba poco después de las 5 de la tarde. Subí corriendo las escaleras y busqué mi teléfono. Tenía varias llamadas perdidas, tanto de mi mamá como de mi amiga. Las llamadas empezaban alrededor de las 3:15 y continuaban hasta pasadas las 4. Lo que realmente me dejó helada fue lo que mi mamá contó después. Según ella, esa mañana había estado en casa con mi hermano menor. Ambos salieron alrededor de la 1 para ir a su partido de béisbol, pero antes de irse había revisado todas las habitaciones buscando señales de mí. No encontró nada. El sótano, mi santuario habitual, estaba completamente vacío. Cuando regresaron del partido alrededor de las 3, mi mamá se dio cuenta de que mi habitación seguía vacía y comenzó a preocuparse. Me llamó varias veces al celular, pero nunca respondí. Incluso volvió a bajar al sótano, donde más tarde afirmé haber estado todo el día, pero nuevamente no había señales de mí. Era como si hubiera desaparecido. Han pasado más de 10 años desde aquel día, pero todavía pienso en ello con escalofríos. He repasado los eventos una y otra vez, buscando una explicación lógica. ¿Pude haberme quedado dormida en el sofá y haber perdido la noción del tiempo? Lo dudo. Recuerdo con claridad haber estado despierta viendo televisión y consciente del paso del tiempo, aunque todo parecía normal. Mi mamá y yo ahora hablamos de esa experiencia como si fuera una anécdota extraña, casi divertida, pero cada vez que la recuerdo, siento un hormigueo en la piel. Hay algo profundamente inquietante en esa sensación de haber desaparecido del mundo, aunque sea por unas horas. Con el tiempo empecé a considerar teorías que rozan lo fantástico. ¿Pude haber cruzado a una dimensión paralela? ¿Y si por algún motivo desconocido mi conciencia se desconectó de esta realidad y regresó horas después? ¿Fue una falla en la realidad, un desliz momentáneo en las líneas del tiempo? Aún no sé qué ocurrió aquel día, pero una cosa es segura: fue mucho más que un simple malentendido o una pérdida de tiempo.
Fue como si el universo hubiera hecho una pausa en mi existencia, dejándome a la deriva en un vacío que no puedo recordar, pero que dejó su huella en mí. Cada vez que paso por el sótano, no puedo evitar un escalofrío. Me pregunto si de alguna forma este espacio guarda algún eco de lo que ocurrió, o si algún día volveré a experimentar otra falla en la realidad que me recuerde lo delgada que puede ser la línea entre lo que entendemos y lo que no. Siempre he amado la naturaleza. Nací en el majestuoso Pacífico Noroeste, específicamente en las montañas cascadas del oeste de Washington. Mi padre y yo pasábamos gran parte de mi infancia explorando los bosques, pescando y cazando. Con los años, ciertos lugares de las cascadas se volvieron tan familiares para mí como la palma de mi mano. Uno de esos sitios era Goblin Creek, un rincón escondido cerca del camino Index Galena, accesible desde la autopista 2. Cuando era niño íbamos allí para pescar, practicar tiro y buscar un tipo especial de roca que, al cortarla y pulirla, mostraba paisajes que parecían retratos de montañas vistas desde el interior de una cueva. Las llamábamos piedras de cuadro, aunque desconozco su verdadero nombre. Vendíamos estas piedras a 2 la libra en una tienda de arte y minerales que un amigo de mi padre dirigía en un edificio que solía ser una iglesia. Para un preadolescente, aquello era una fortuna. El sendero desde el arroyo hasta la carretera de tierra no era largo, pero lo suficiente como para perderse si no sabías orientarte. En todos los años que frecuenté ese lugar, solo vi a 2 personas aparte de nosotros. Un guardabosques que escuchó nuestros disparos de práctica y vino a investigar, y otro hombre cuya imagen nunca he podido borrar de mi mente. Tenía 14 años y llevaba una mochila llena de piedras de cuadro hacia la camioneta de mi padre cuando lo vi. Era un hombre de unos 30 años que caminaba en dirección opuesta, hacia el arroyo. Ambos nos sorprendimos de encontrar a alguien en un lugar tan apartado. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, noté algo extraño. El hombre parecía alarmado, como si hubiera visto un fantasma. No dijo nada, pero su mirada reflejaba una mezcla de incredulidad y confusión. Al pasar junto a él, me di cuenta de algo aún más desconcertante: su rostro. Tenía un parecido inquietante conmigo, como si fuera un pariente cercano. Continué mi camino hasta la camioneta, dejé mi carga y regresé al arroyo, todavía dándole vueltas al encuentro. Cuando le conté a mi padre sobre el hombre, dijo que no había visto a nadie. Esa experiencia quedó grabada en mi mente, pero con el tiempo la archivé como una curiosidad inexplicable de mi juventud. 15 años después, durante una visita a mi familia en Snohomish, sentí una punzada de nostalgia y decidí volver a Goblin Creek. Sabía que el camino original estaba destruido por deslizamientos, pero recordaba otro acceso a través de Jack Pass. Aparqué mi camioneta en el mismo lugar donde mi padre solía estacionar y comencé a caminar hacia el arroyo, como había hecho tantas veces en mi infancia. El aire tenía el mismo olor fresco y terroso de siempre, y el sonido del arroyo resonaba como un eco del pasado. Sin embargo, a mitad del sendero, algo me detuvo en seco. Un chico de unos 14 años subía por el camino con una mochila que parecía cargada de algo pesado. Me quedé helado. Era yo. El niño se parecía exactamente a mí a esa edad. El cabello despeinado, la forma de caminar, incluso la ropa que solía llevar en esos días. Mientras nos cruzábamos, sentí un torbellino de emociones. Quise decir algo, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Él me miró con una expresión que reconocí al instante, la misma mezcla de sorpresa y desconcierto que yo había sentido 15 años atrás al cruzarme con el hombre en el sendero. Después de que el chico pasó, me quedé paralizado por unos segundos antes de reaccionar. Recordé mi encuentro adolescente y comprendí con un escalofrío que acababa de vivir el otro lado de esa experiencia. Ambos, el hombre y el chico, éramos yo. Se trataba de un bucle imposible en el tiempo. Corrí de regreso al camino, esperando encontrar al chico en la camioneta, pero no había nadie. Revisé los alrededores, pero era como si se hubiera desvanecido en el aire. Decidí bajar al arroyo, medio esperando encontrar a mi padre pescando junto al banco del río, pero estaba vacío. Regresé a casa confundido y perturbado. Sabía que nadie creería esta historia. Parecía sacada de una novela de ciencia ficción, pero el recuerdo era demasiado vívido para ignorarlo, y la experiencia me dejó con preguntas imposibles. ¿Era esto una falla en la realidad? ¿Un cruce entre universos paralelos?
¿O acaso el tiempo mismo había colapsado, permitiéndome interactuar conmigo en otro momento de mi vida? Desde ese día, cada vez que pienso en Goblin Creek, siento que ese lugar guarda secretos que trascienden nuestra comprensión. No he vuelto allí desde entonces, pero a veces, en mis sueños, me encuentro de nuevo en aquel sendero, cruzándome con versiones de mí mismo, atrapadas en un bucle eterno que nunca podré desentrañar. En 2003, mi vida era un caos tranquilo. Estaba en mis 20s navegando entre estudios, trabajos temporales y amistades que se mantenían gracias a encuentros casuales y llamadas esporádicas. Fue en medio de este torbellino que recibí una noticia que me dejó petrificada. Un amigo del colegio, Tomás, había fallecido inesperadamente a los 23 años. La información llegó a través de una amiga de su novia, quien estaba devastada. Me contó que había fallecido mientras dormía sin ninguna explicación aparente. Lo más desgarrador fue saber que él y su novia, Elena, acababan de comprometerse. Había algo profundamente injusto en que una vida llena de promesas se extinguiera así, sin previo aviso. Me dije a mí misma que debería enviar mis condolencias, pero la vida siguió su curso y nunca lo hice. Sin embargo, esa noticia quedó grabada en mi mente como una cicatriz. Un par de años después, en una conversación casual con un amigo en común, mencioné la muerte de Tomás. Noté que el tema seguía siendo delicado. Mi amigo bajó la mirada, su silencio confirmando lo que yo ya sabía. Esa pérdida había dejado un vacío entre quienes lo conocíamos. Pasaron los años y aunque no pensaba frecuentemente en Tomás, su recuerdo surgía de vez en cuando, especialmente cuando veía fotos antiguas o recordaba nuestras risas en el colegio. Fue entonces, hace un par de años, que algo extraño ocurrió. Recibí una solicitud de amistad en redes sociales de Tomás. Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Cómo podía ser? Lo descarté como una broma o un perfil falso y no acepté la solicitud. A pesar de eso, el incidente me dejó intranquila. Durante días no pude quitarme la sensación de que algo no encajaba, como si una pieza del rompecabezas de mi vida hubiera sido colocada en el lugar equivocado. Hoy, esa inquietud se transformó en una sacudida que rompió mi percepción de la realidad. Al navegar en redes sociales, me encontré con una publicación reciente de Tomás. No solo estaba vivo, sino que se había casado con Elena, la misma mujer que, según recordaba claramente, había estado al lado de su cuerpo hace años. Las fotos de la boda eran recientes, llenas de risas y amor. No era una broma ni una confusión. Tomás estaba vivo. Llené de mensajes a nuestro amigo en común, el mismo con quien había hablado sobre la muerte de Tomás años atrás. Le pedí que recordara aquella conversación, que me confirmara lo que habíamos dicho, pero su respuesta fue desconcertante. Me miró como si estuviera loca. Nunca hablamos de la muerte de Tomás, dijo con total seguridad. Según él, Tomás nunca había muerto. Mientras trataba de procesar lo imposible, comenzaron a surgir preguntas que no podía ignorar. ¿Había soñado todo esto? ¿Mi memoria me había jugado una mala pasada? ¿Era una confusión? Pero los detalles eran demasiado vívidos, demasiado claros. Las palabras de la amiga de Elena, el peso de la tristeza que sentía al escuchar la noticia, incluso la incomodidad palpable de nuestro amigo cuando mencioné el tema años después. Intenté buscar consuelo en teorías racionales, pero ninguna se sostenía. Lo único que parecía encajar, por extraño que fuera, era la posibilidad de que hubiera cruzado, sin darme cuenta, entre dos realidades paralelas. En una de ellas, Tomás ya no estaba con nosotros, y yo llevaba años con ese recuerdo. En la otra, él había seguido viviendo, cumpliendo los sueños que la tragedia había truncado en mi versión de los hechos. Desde ese día, siento que mi percepción del mundo ha cambiado para siempre. Cada vez que paso por el espejo, me pregunto si es solo mi reflejo el que me devuelve la mirada, o si detrás de esa superficie hay otra versión de mí misma, viviendo una vida ligeramente distinta. Me he planteado buscar a Tomás, mirarlo a los ojos y preguntarle algo tan sencillo como imposible. ¿Me recuerdas en otra vida? Pero temo la respuesta. Quizás él no tenga idea de lo que pasó, o quizás, como me ha ocurrido a mí, también esté atrapado en un mar de dudas sobre qué es real y qué no. Esta experiencia me ha dejado una certeza inquietante. Las líneas entre las realidades no son tan firmes como creemos. A veces, un pequeño cruce basta para que todo lo que damos por sentado se derrumbe, dejándonos a solas con las sombras de lo que pudo haber sido o de lo que alguna vez fue. Era una noche como cualquier otra en mi vida, o al menos eso pensé al principio.
Había pasado el día en casa de mi padre, un lugar que siempre asocié con calma y rutinas predecibles. Vivía solo y su pequeño hogar, decorado con muebles antiguos y lámparas cálidas, tenía ese toque nostálgico que parecía detener el tiempo. A menudo pasaba los fines de semana con él, especialmente después de que mi madre y él se separaron. Nos llevábamos bien, aunque nuestras interacciones eran tranquilas y simples. Él siempre estaba ocupado con su trabajo, escribiendo en su computadora mientras el jazz llenaba el aire. Aquel día el cansancio me venció temprano. Me acosté antes de las 8, algo muy poco habitual en mí, pero el estrés acumulado de la universidad y el trabajo me había dejado agotado. Apenas mi cabeza tocó la almohada, me quedé profundamente dormido. Me desperté repentinamente alrededor de las 11:30 de la noche. Lo primero que noté fue la música. Un suave jazz flotaba desde el fondo de la casa. Las luces del pasillo estaban encendidas, bañando las paredes con un cálido resplandor amarillo. Me senté en la cama, algo confundido. Podía escuchar claramente el sonido de teclas siendo presionadas en la habitación contigua. Era mi padre, trabajando como siempre lo hacía tarde en la noche. Todo parecía normal, y sin embargo no lo era. Había algo en el aire, una sensación intangible, como si la atmósfera estuviera ligeramente desafinada. Me quedé sentado en la cama intentando aclarar mis pensamientos. De repente sentí un chasquido, como si el mundo entero hubiese sido reordenado en un instante. La música se desvaneció abruptamente, las luces se apagaron, y el silencio llenó la casa como una marea. Miré alrededor, desconcertado. El pasillo estaba ahora oscuro. El único sonido que escuchaba era el ronquido bajo y rítmico de mi padre desde su habitación. Me levanté, aún aturdido, y caminé hacia la habitación donde lo había oído escribir minutos antes. La computadora estaba apagada y su escritorio estaba ordenado, como si no hubiera sido usado en toda la noche. Revisé el equipo de música en la sala, pero estaba desconectado. Incluso la lámpara del pasillo estaba apagada. Intenté convencerme de que había soñado despierto, que quizás mi mente jugaba trucos debido a lo cansado que estaba. Pero todo en ese momento inicial se había sentido tan real. El sonido del jazz, el brillo cálido de las luces, el ritmo constante del teclado. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le pregunté a mi padre si había estado trabajando la noche anterior. Negó con una leve sonrisa. Me acosté temprano, igual que tú. No encendí la computadora ni las luces, dijo, ajeno a mi desconcierto. Desde entonces he pensado mucho en aquella noche. No puedo explicarlo, pero no se siente como un simple sueño. He investigado sobre universos paralelos y cómo nuestras mentes podrían cruzar fugazmente a otras realidades. Quizás, por un momento, estuve en una versión ligeramente diferente de mi vida, una donde mi padre trabajaba en su escritorio esa noche y el jazz llenaba la casa. Aunque nunca encontré una respuesta definitiva, esa experiencia cambió la forma en que veo el mundo. Me pregunto si lo que vivimos como realidad es solo una capa entre muchas, y si a veces, bajo las circunstancias adecuadas, podemos vislumbrar otras versiones de nuestras vidas. Aquella noche en casa de mi padre sigue siendo un enigma, un recordatorio de que, tal vez, la realidad no es tan sólida como creemos. Y en esos pequeños momentos de desconexión, quizás estamos más cerca de descubrir lo que realmente hay más allá del velo.